desde, digamos, el criterio de salud. Y creo que todos estamos contentos con los resultados que estamos teniendo ahora, aunque por supuesto no podemos ser triunfalistas, ¿verdad? En cualquier momento esto se puede desbordar si es que no nos cuidamos. Pero una cuestión clave que seguro está pensando la gente que nos está viendo en este momento en televisión, presidente, creo que hubo un voto de confianza muy importante para su administración. Nunca en la historia un presidente tuvo un cheque en blanco como el que recibió usted con la ley de emergencia, obviamente porque es una situación excepcional. Pero le pregunto, ¿no debería, ante las dudas que pueda haber en cualquier caso sobre hechos de corrupción, tener medidas más enérgicas? Separar rápidamente a los funcionarios que están bajo sospecha, por lo menos hasta que la cosa se aclare, para que de esa manera la confianza que hay en las políticas de salud pública también sean las mismas en cuanto a lo que se refiere a gastar ese dinero. Bueno, primero Luis, considero que esa frase que se utiliza como cliché muchas veces de una carta blanca al presidente de la República no es una realidad, porque este proceso es simplemente un fortalecimiento financiero en las diferentes áreas sobre las políticas que hemos construido para poder mitigar en nuestro sistema de salud, para mejorar nuestra capacidad en nuestro sistema de salud, para la contención social, para la reactivación económica y para los planes a futuros. Todo esta estructura financiera no hay ningún grado de discrecionalidad, y quienes tenemos conocimiento del funcionamiento de la burocracia pública lo sabemos perfectamente. Esto entra directamente en lo que es de salud al presupuesto de salud y no se interrumpe ningún proceso de control en los procesos de compra. La misma cosa, por ejemplo, los fondos que ingresan para el Instituto de Previsión Social, para los empleados formales, entran dentro del proceso de control del Instituto de Previsión Social, del Ministerio de Trabajo, lo que ingresa para apoyo a las pymes a través de la AFD, del Fondo de Garantías para las pequeñas y medianas empresas, lo que ingresa al Tesoro Nacional para poder mantener el funcionamiento del Estado por las bajas recaudaciones, entra dentro. O sea, ninguna aplicación de estos fondos, eso hay que ser claros, contundentes, no se utiliza con una discrecionalidad por parte de la Presidencia de la República. Todos cumplen todos los procesos de control pertinentes que se ajustan dentro al manejo de la burocracia pública. Entonces, y nosotros lo que hicimos es inclusive incorporar mayor tecnología a través de contrataciones públicas para poder generar más rápida información a quienes quieran poder controlar todos estos procesos. Yo, Luis, estoy muy preocupado, más preocupado que ustedes. Yo les cambiaría esta silla, ¿verdad? Yo no quiero que de ninguna manera este proceso se dude del compromiso del presidente de la República, y muchas veces uno puede decir esto como un discurso, pero por más de que nunca seamos lo suficientemente justos o no queramos aceptar el momento que está viviendo el Paraguay y lo que hemos avanzado, una de nuestras banderas es la lucha contra la corrupción, Luis, y la hemos sostenido desde el primer día, y hoy la vamos a fortalecer aún más como un compromiso personal del presidente de la República. Todo está abierto, todos los sistemas de controles tienen que funcionar, y yo no voy a permitir que ningún funcionario, eso yo le he dicho en la primera reunión de mi Consejo de Ministros, la primera reunión que tuvimos en el Palacio, dije, no solamente no podemos permitir que se nos acuse de corruptos, ni siquiera insinuaciones que destruyan la confianza de la gente tiene que haber. Ahora, hay un proceso, yo soy institucionalista y yo respeto los procesos. Si yo hubiese tomado decisiones desde que asumí la presidencia de la República por denuncias legítimas que nos ayudan a profundizar investigaciones, por ejemplo,
la mayoría de mis ministros ya no estaría como ministros, Luis. El propio Mazzoleni en algún momento fue atacado. Peta fue atacado. Benigno López fue atacado. Todos fueron atacados de alguna u otra manera. Entonces, yo necesariamente tengo que construir institucionalidad, no tengo otro camino, y la valoración la hago yo, y cuando yo considero que es oportuno hacer los cambios, aunque no haya los suficientes argumentos para garantizar eso que vos decís, la confianza de la gente, los he hecho, los voy a seguir haciendo. Personas muy cercanas a mí en todo este proceso, cuando yo consideré oportuno para no perder la confianza de la gente, nadie puede negar que hemos hecho los cambios, presidente, a personas muy cercanas que tuve en todo este tiempo. ¿Sabe qué? Yo quiero recordarle, quiero interrumpirle simplemente para que podamos hacer un diálogo más que nada y recordar aquel día en que usted se mostró indignado cuando aquel comunicado de los sindicatos de Itaipú se hizo público a través de las redes sociales y usted salió con un discurso que nos sorprendió a todos, tengo que decirle, y creo que tuvo la consideración de la opinión pública en ese momento muy favorable hacia su persona porque se mostró inflexible con una especie de extorsión que se estaba dando desde ese lugar. Ese discurso es el que yo creo que podríamos reclamarle más a menudo cuando hay nubarrones de corrupción y sin pretender que usted ocupe un lugar que no debe ocupar porque usted no es ni fiscal ni juez, pero sí políticamente a veces nos da la impresión de que tarda demasiado para poder pedirle incluso a ese funcionario. Mientras tanto se aclaren las dudas que hay en relación a su actividad, digamos, en esa institución pública, que se pueda poner a un lado a ese funcionario. En los últimos dos casos tuvimos que esperar que esas personas renunciaran y no salió de su lado, digamos, pedirles la renuncia. Está bien, Menchi, yo respeto mucho tu opinión, yo conozco los procesos, yo quiero polemizar sobre estos temas, yo quiero que las instituciones funcionen y reitero, ¿verdad? A mí me interesa construir un país institucionalizado y hay muchas veces mucha ansiedad, hay veces con mucho argumento, pero las decisiones las va a ir tomando en base a valoraciones. Y quiero darte, y te agradezco por voto de confianza en aquel momento donde hemos sido extorsionados de una manera miserable. Y de la misma manera vamos a seguir actuando. Nosotros, yo sé que de repente no hay mucha credibilidad, tal vez hay muchas frustraciones por parte de la ciudadanía, pero yo no voy a negociar con la corrupción, mi querida Menchi, y eso le digo a todo el pueblo paraguayo. No voy a negociar con esos valores que fueron valores que hemos sostenido desde el inicio de nuestro gobierno. Presidente, quisiera preguntarle en esa misma línea que le planteaban los compañeros. Buenas noches ante todo. Puntualmente lo que tiene que ver ya con algunas cuestiones que el gobierno ha anunciado llegarían a Paraguay y sobre todo saber dónde está ese dinero, dónde está esa compra, dónde está esa inversión. Porque nuestra peor pandemia históricamente fue la corrupción y sería lamentable que la buena gestión que hoy la gente ve de un Mazzoleni o de un Guillermo Sequera o de un doctor Portillo, de la gente que está manejando la situación del coronavirus, no es fácil, se vea empañada por lo que administrativamente sea jugar torcido o gente que quizá pretenda aprovechar una pandemia para sacar alguna tajada económica. Pregunto, que es uno de los montos más grandes, por eso me tomo de esa licitación en particular, de 85 millones o un poco más inclusive que había desembolsado el Estado paraguayo para traer insumos médicos. ¿Dónde están esos insumos? Porque si yo era, discúlpenme la impertinencia, presidente de la República, hubiera hecho una cadena nacional, una conferencia de prensa mostrando la llegada de todo lo que compramos por un monto tan alto y más todavía con médicos que están reclamando que no tienen esos implementos. ¿Dónde están las camas? ¿Dónde están las mascarillas? ¿Dónde está todo esto que debía comprarse con ese monto en particular? Santiago, por eso digo, ¿verdad? Todos los procesos de compra maneja el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ellos manejan, hacen la valoración de qué insumos hay que comprar, de qué precio pagar teniendo en cuenta la dificultad que hoy tenemos, porque ustedes saben que todo el mundo está demandando los mismos insumos. Ellos hacen la valoración de la logística, ellos hacen la recepción.
Entonces, todo está dentro de los procesos de compra del órgano rector, del órgano especialista, que es el Ministerio de Educación. De Salud. Si vos me preguntás a mí dónde está todo eso, eso está llegando de manera gradual. Yo recibo permanentes informes del ministro Mazzoleni, pero para ser precisos y exactos, a mí me gustaría que esa pregunta le hagan estrictamente a todo el sistema del Ministerio de Salud, que están recibiendo permanentemente en los parques sanitarios. Algunas camas ya están. Estuvimos hace poco en el nuevo hospital del INERAM y ahí habían, no me acuerdo ahora cuántas cantidades de camas nuevas. También en el Hospital Nacional creo que 50 camas de terapias nuevas. Hay algunas que están ya por el interior. Vi que llegaron algunas camas de terapia en Encarnación porque Salud le está equipando a IPS en este decreto que sacamos para que Salud sea el órgano rector de todo nuestro sistema de salud pública. En fin, a mí los detalles, te tengo que decir, no conozco qué llegó, qué no llegó, pero eso está todo dentro de... Es el proceso que lidera el Ministerio de Salud Pública. Ahora, presidente, perdón, pero hoy, digamos, es mucho más fácil poder acercar información. Usted tiene un Ministerio de Comunicación. Si los equipos llegaron, no es muy complicado mostrar, estos son los equipos, tantos equipos llegaron, a tanto se compró, fotografía, página web. Hay muchas formas de que la información llegue de manera rápida y de manera contundente. Obviamente no es usted personalmente el que tiene que estar informando todo. Pero usted tiene un Ministerio de Comunicación, presidente, que realmente no sabemos qué es lo que está haciendo, porque acá tendría que estar dando información precisa para que se mantenga la confianza, que creo que hasta ahora existe y que es muy importante. O sea, parte de los resultados que tenemos, que hay que decirlo son buenos, los compartimos como sociedad. La gente que respetó lo que se le pide, la administración pública que está haciendo bien su trabajo, pero para que eso se mantenga, esa información es clave y hay forma de hacerlo de manera precisa. Si usted, presidente, no tiene hoy los detalles, imagínese el resto, que no sabe, espera, llegó la mascarilla, ¿dónde está? O sea, es una cuestión de llegó, acá está, fotografía, se sube a una página web y tenemos todos los datos. Y agregando lo que dice Luis, porque al no hacerlo, obviamente entramos en la especulación, que es sumamente negativa en este momento que estamos viviendo, presidente, y entonces empiezan los propios vecinos a hacer denuncias. Coincido. No, acá están las camas, estas son, no son. O sea, podrían hacer un despliegue fenomenal de todo lo que han recibido, de todo lo que han comprado, lo que ha venido en esta primera vez y mostrarle a la gente para evitar que existan las grandes dudas que de pronto se plantean. Comparar los costos mismos de camas que miramos en precios de 650.000 vendidas finalmente o facturadas a 4 millones. O sea, más que nada la interpelación al presidente de la República es no permitir que se toque un solo centavo o que exista algún mínimo manto de duda. Por eso lo que decía Luis también, transparentar con monto, con característica, cuando aparece una denuncia, estas camas que están en el despacho o en el tinglado de tal política o tal clan en particular, es mentira. Estas son nuestras camas. No sé si nos explicamos, presidente. Sí, claro que se explican, pero yo creo que ustedes tienen mucha información y todo está... Pero coincido, yo creo que es una crítica constructiva y acepto. Mañana mismo yo voy a hablar con el ministro de Salud y con la gente de MITIC para ver si no podemos mejorar, visibilizar todos los productos que están llegando. Creo que es una herramienta muy importante para garantizar y reconstruir o construir o mantener la credibilidad de este proceso. Lo voy a hacer, pero la información que yo tengo es que está todo en las páginas de contrataciones, en las páginas de compras del Ministerio de Salud Pública. También ahora estamos diseñando una página que creo que esta semana se va a lanzar en contrataciones públicas, donde ahí se va a poder inclusive ver todos los procesos de compra. Pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Aparte, sería muy miserable en este momento, es muy fácil comparar los precios. Sería una enorme obviedad identificar fácilmente productos, no quiero decir sobrefacturados, pero productos que no tengan un argumento para cómo poder explicarle a la ciudadanía cuál fue el proceso de compra, cuál fue el proceso de licitación, cuántos fueron los oberentes y por qué se compraron, qué tipo de insumos, a qué precio, ¿verdad? Eso es hoy muy fácil conocer por todo el proceso digital de los procesos burocráticos y
tengo que decir que no creo que haya mucho que se pueda esconder, por suerte, en los procesos. Pero voy a hacer y voy a seguir siendo custodio del cuidado, de la buena utilización de los recursos. Eso yo les pido que no duden por lo menos de mi compromiso, Y mañana voy a proponer esa sugerencia que me hacen con mucho gusto, cómo podemos mejorar la visibilización de estos, de los arribos, de los insumos, para que cada vez sea más público. Y voy a prepararles una respuesta con mucho gusto a ver cómo podemos nosotros garantizar mayor visibilidad de todo este proceso de compras, principalmente en el área de salud pública, que es lo que más interesa. Las viejas prácticas lamentablemente continúan, presidente, y más allá de que usted dice que cada uno de estos millones que están destinados a esta ley de emergencia ya tienen, digamos, establecido dónde se va a gastar cada uno de estos dólares. E independientemente de eso, tenemos que hablar necesariamente de que de vuelta nos encontramos con la creación de estas empresas de maletín, por ejemplo, que ya aparecieron de vuelta, o la misma sobrefacturación, que por el momento no tenemos una conclusión al respecto, pero la sospecha sigue siendo importante. Por ejemplo, en el tema de los respiradores, uno hace la comparación con lo que han costado los respiradores en otros países de la región y obviamente estamos prácticamente en el doble del precio de los respiradores y aquí estamos pagando $40.000 por un respirador. Y a propósito de eso también, presidente, estuve leyendo hoy en una página del diario Última Hora que se están haciendo respiradores aquí de muy buena calidad. Estamos hablando de 2 empresas de ingeniería muy importantes de Paraguay que tendrían un costo, por ejemplo, de $20.000. Esos respiradores ahora se están validando para saber si efectivamente pueden ser aceptados dentro del servicio público de salud. Pero todo esto tiene que ver también con la posibilidad, es un momento único, presidente, de fortalecer la industria nacional, que de alguna forma en algunos sectores ya se ve fortalecida porque hay un mayor consumo. Decían aquí también los anteriores invitados, las fronteras están cerradas, por lo tanto no ingresa el contrabando, pero hay una posibilidad en este momento de crecer en ese sentido, presidente. Por un lado, entonces, el tema de estos nubarrones de corrupción que siguen dando vueltas y por otro lado, potenciar la industria nacional. Totalmente, Menchi. Son unos jóvenes emprendedores, están trabajando y validando con el Instituto de Previsión Social, estoy informado, y ojalá puedan servir y puedan fortalecer la industria nacional. También nosotros hemos hablado con toda la industria textil para que avancen en la producción de tapabocas, teniendo en cuenta que esto se va a prolongar, que el servicio del transporte público ya es obligatorio la utilización de tapabocas. Seguramente en todo el proceso de cuarentena inteligente también el tapaboca va a ser un insumo importante por un tiempo importante, valga la redundancia, en los procesos de estación de invierno también, en donde haya aglomeración. Entonces hay muchas áreas donde ojalá podamos aprovechar, reitero, este momento coyuntural que se vive para fortalecer la industria nacional, darle una visión diferente también a nuestra economía, el autoconsumo, en fin, se pueden abrir muchas oportunidades para fortalecer todo lo que significa la industria nacional. Ahora yo quiero referirme a un punto, si me permiten. Hoy hace 47 días que tomamos la decisión de iniciar el proceso de cuarentena, porque creo que esto es muy importante. Nosotros tomamos la decisión por varios argumentos. Obviamente, priorizando la propuesta del ministro de Salud y de su equipo técnico. También lo hicimos en una reunión con todos los ministros y le invitamos a los presidentes de los demás poderes del Estado, donde anunciamos la primera medida de cuarentena. ¿Y cuál fue el objetivo principal? La valoración por fuera de la valoración de salud, la generación de conciencia, la concienciación. Si Paraguay tomaba estas decisiones, siguiendo el delineamiento de la Organización Mundial de la Salud, no hubiese llamado la atención como queríamos que llame. Simplemente digo esto para lo que quiero decir ahora. Acá lo más importante, para todo, primero tenemos que entender que esta es una situación extraordinaria. Y tenemos que
entender de que el elemento fundamental del éxito es la concienciación. En el proceso de cuarentena, hoy para nosotros, ustedes no se imaginan lo que significa para nosotros que hoy 295 tantos casos y cero. Para nosotros es un día, porque tanto uno se siente muchas veces tan solitario, de repente uno se siente que la gente espera que uno toma decisiones equivocadas, el peso de tomar las decisiones aquí, porque afecta a vidas, afecta a familias, afecta a calidad de vida, afecta a economía, ¿verdad? Y la concienciación de que en este momento, primero la responsabilidad de quienes administramos recursos, categóricos, pero la importancia de construir un ambiente de solidaridad y de estar unidos los paraguayos es demasiado importante, ¿verdad? Es demasiado importante, y ojalá que ese espíritu solidario, en todo sentido, solidario en la exigencia que nos hace el pueblo en ser transparentes, en cuidar los recursos, en tomar las medidas sin equivocarnos, porque no hay ninguna receta, previa, y esa concienciación, asumir una corresponsabilidad entre todos para mantener este buen nivel que tiene el Paraguay, y que seamos ejemplo en política sanitaria, en política de contención social, en auxilio al empleo y en proceso de recuperación económica. Paraguay puede ser un gran ejemplo ante el mundo, ¿verdad? Y depende mucho de nosotros, ¿verdad? Yo tengo mucha esperanza, y una noche como hoy, renuevo la esperanza, ¿verdad? Porque veo con estos resultados que para nosotros son hasta emotivos. Ahora, presidente, bueno, creo que todos coincidimos en que realmente los resultados son auspiciosos, y bueno, nobleza obliga, el que tomó las decisiones en definitiva es usted. O sea, si esto salía mal, también hoy iba a cargar seguramente con toda la, no seguramente, con toda la responsabilidad. Bueno, el éxito parcial que tenemos hasta ahora. Político ya, juicio político. Y seguro, ¿verdad? Ahora, yo le quiero preguntar, esto está evolucionando bien, eso creo que todos estamos de acuerdo, y vamos a empezar ahora una etapa diferente, el tema de empezar a abrir, de la cuarentena inteligente, y de ver si podemos empezar a trabajar manteniendo esta convivencia con la enfermedad, o sea, con el virus, y controlando, digamos, el nivel de la velocidad del contagio. Pero después de esto, presidente, viene un segundo desafío tremendo para usted, porque va a tener que necesariamente, acá ya no hay opciones, hacer el proceso de la reforma del Estado, porque los números van a quedar todos en rojo después de esto. Nos endeudamos para poder pagar esto, paramos la economía, va a caer, se va a desplomar la recaudación. Entonces el escenario que va a tener en breve, cuando estemos saliendo de esto, y ojalá salgamos bien, va a ser una situación crítica. Le pregunto, porque esta va a ser una responsabilidad política suya, ¿usted está ya en conversaciones con los principales líderes políticos, opositores incluso, qué sé yo, Horacio Cartes, Efraín Alegre, gente del sector social, como para conseguir eso? Porque ese va a ser su segundo gran desafío. Si salimos bien con esto, lo vamos a aplaudir, si no, seguramente vamos a pedir juicio político. Pero lo otro va a ser el otro terrible desafío, la reforma del Estado. ¿Usted está conversando ya sobre ese tema, presidente? Sí, ya estamos conversando. De hecho, tenemos una primera presentación que estamos trabajando con el BID para la propuesta que vamos a presentar para la reforma estructural del servicio civil. Eso seguramente lo vamos a presentar en 15 días, y vamos a ir avanzando, y estamos conversando con todos los actores, ¿verdad? No a lo mejor con quienes, los nombres que diste, pero sí al interior del Congreso Nacional. Estamos trabajando sobre llevar adelante un proceso de reforma estructural del Estado. Es nuestro plan desde el inicio de nuestro mandato. Y bueno, este es un momento, considero que hay una gran armonía para llevar adelante este proceso, que realmente implique una reforma estructural, que, como sabes, Luis, hay muchas cosas que se pueden hacer por ley, y otras cosas evidentemente se va a tener que hacer en algún momento cuando se haga una reforma constitucional, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un plan de todo lo que podemos hacerlo por ley, y de todo lo que más adelante seguramente
cuando la clase política así lo decida y la sociedad también acompañe, las reformas que necesitamos para reformas estructurales que requieren de una reforma constitucional. Presidente, y hablo principalmente en volver eficiente al Estado. Presidente, usted que siempre habla de institucionalidad y del respeto que se debe tener al comando institucional, que hoy claramente lo tiene el Ministerio de Salud y eso ha bajado desde un primer momento, sea en la política de salud en general o en el protocolo sanitario que se va a aplicar en un lugar determinado. ¿Ya recibió algún reporte de qué fue lo que pasó en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde el protocolo fue cambiado al decir del propio ministro Federico González, que es parte del Ejecutivo? Él mencionaba que era la fiscal Sandra Quiñones la que tomó intervención. Si ese fuera el escenario, sería un escenario bastante grave que rompe con el protocolo que se había marcado desde el Ejecutivo de quienes tenían que guiar ese proceso de salud. Y con la institucionalidad. Claro, y si eventualmente ya tuviera ese reporte completo, ¿cuál es su postura, su posición respecto a aquellos sectores que dicen esto vale un juicio político y otros que dicen sería una irresponsabilidad absoluta sacar a la fiscal general del Estado? ¿Cuál es su parecer como presidente de la República? No tengo un reporte completo. Mañana me van a entregar, pero en general, y no en este caso específico, el juicio político tiene que ser una herramienta extrema. No podemos ante un primer evento, a no ser que tengamos toda la valoración y sea la única opción, ¿verdad? Pero en general yo digo, la herramienta del juicio político en un sistema de república es una herramienta extrema. Eso lo digo como concepto. Y no lo digo hoy, lo dije siempre, y no lo dije simplemente porque yo pasé por eso. Siempre dije que para fortalecer el modelo de república, los mecanismos que tenemos, por más de que sean constitucionales, tenemos que cuidarlos para que no pierdan credibilidad y para que no sea que ante un primer hecho a cualquier autoridad se le presente un proceso de juicio político que también conlleva con muchos otros vicios en los procesos de llevar adelante un proceso de juicio político, ¿verdad? Pero no tengo, Santiago, a tu pregunta todo el proceso, pero reitero, de como norma, como filosofía, para mí el juicio político es una herramienta extrema, no la primera. Usted ya habló, presidente, de la reforma del Estado, lo que le preguntaba a Luis Vareiro, y esa nueva ley del funcionario público, pero ¿sobre qué otras bases también se va a construir esa reforma del Estado atendiendo a esta presión tributaria tan baja que tenemos en la región? Yo sé que no es el momento, o eso es lo que argumentan desde todos los sectores o algunos sectores de poder, que no es el momento de hablar de una mayor presión tributaria, pero convengamos que con un 10% de presión tributaria difícilmente podamos alcanzar a todos los sectores que hoy están absolutamente desprotegidos. O sea, servicios básicos de calidad, universales, no se pueden garantizar con un 10% de presión tributaria. Y es un debate interesante, Menchi. Nosotros apostamos a un modelo país, ¿verdad? El Paraguay viene, a pesar de tener una baja presión tributaria, viene con un crecimiento sostenible y sustentable. Es un modelo de éxito de crecimiento. Vamos a obviar este proceso de coronavirus que teníamos. Nosotros este año empezamos muy bien, enero, febrero, marzo, con récord en recaudaciones, y ustedes saben que tuvimos un año difícil el año pasado. Hicimos una pequeña reforma tributaria el año pasado. Los beneficios de esa reforma tributaria, teníamos estimaciones de mayores ingresos de alrededor de entre 300 y 600, 700 millones de dólares que iba a ir directamente al sistema de educación, de salud y seguridad. Y bueno, eso obviamente no tenemos todavía la manera de incorporar a la ecuación financiera del Estado por lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? De todas maneras, es un debate permanente. Yo creo que hoy no es el momento de hablar de una reforma tributaria inmediata, teniendo en cuenta el momento que estamos pasando, ¿verdad? Pero sí, Paraguay tiene una población pequeña de 7 millones de habitantes. Si hacemos reforma del Estado y aplicamos mejor
los recursos que tiene el Estado, podemos tener un mucho mejor servicio público si hacemos un redireccionamiento de la mayor recaudación en base al crecimiento económico que venimos teniendo los últimos 15 años y tenemos un compromiso en redireccionar a las áreas donde requiere de mayor presencia de burocracia pública y de servicio público. Podemos seguir creciendo e ir mejorando nuestro sistema público de servicio público, y ahí es donde podemos evaluar de manera adecuada cuánto más podemos volverle al Paraguay en términos de menos competitivo, un país sin litoral, en mayor costo para la producción y para la logística, ¿verdad? Por un lado, presidente, poder cobrarle a los que no pagan impuestos, y lo otro, mejorar los controles en el tema del contrabando. Hoy decíamos aquí, presidente, que con esto de que se han cerrado las fronteras, que en realidad se cerraron no para las cargas, no para las mercaderías, sino para las personas. Sin embargo, hoy desde el sector industrial estaban ponderando que prácticamente no hay contrabando en Paraguay. O sea, se puede continuar de alguna forma este control que hoy es eficiente en tiempo de pandemia para que después también lo sea, ¿no? Yo no comparto que es deficiente. Nosotros tenemos récord en incautación de contrabando, Menche. Hay que ser justo de vez en cuando. Cierto que sí, tenemos mucha falencia, ¿verdad? Pero si hay un gobierno que tuvo éxito en la lucha contra el contrabando, reconocido por toda la industria, es el nuestro. Hay falencia. Tenemos, ni Estados Unidos puede garantizar que no ingrese con toda la tecnología que tiene... que no ingrese contrabando a su país, ¿verdad? Pero vamos avanzando y evidentemente esa tiene que ser una lucha constante y sostenible que depende mucho también de la moral y del compromiso de la burocracia, del manejo de la burocracia pública, ¿verdad? Pero sí, reitero, Paraguay para mí tiene una gran oportunidad. A pesar de esto, el mundo va a querer lo que el Paraguay produce. Nosotros tenemos un enorme potencial todavía de producir lo que el mundo va a requerir. Esto va a fortalecer nuestra industria nacional y fíjate que muchos ponen como que o la salud o la economía, ¿verdad? Y por más de que uno tomó decisiones basándose en principios, en la defensa de la vida como un valor, ¿verdad? No necesariamente se contraponen, porque los países que no tomaron la decisión en defensa de la vida colapsaron sus economías por el efecto de la pandemia o de la propagación del virus, y lo que genera eso naturalmente en las economías. La expectativa que tiene Paraguay es uno de los países que menor impacto en su economía va a tener en la región. Significa que las medidas que se tomaron no solamente generaron buenos resultados en términos de salud pública, de contención de la propagación del virus, si también estas medidas de mantener algunas áreas funcionando, y esperemos que la cuarentena inteligente vamos a validar todo esta semana dándole la mayor cantidad de espacio a los expertos que puedan venir a contribuir con su conocimiento, pero la decisión la vamos a tener que tomar y va a conllevar un riesgo, ¿verdad? Yo creo que Paraguay puede tener una gran recuperación. Yo tengo esperanza, yo soy optimista siempre, ¿verdad? A pesar de todas las adversidades desde que ya estoy aquí en este sillón, siempre soy optimista y creo que Paraguay va a también ser un ejemplo en el proceso de recuperación y de generar esa conciencia, ¿verdad? A lo mejor no vamos a cambiar, no vamos a poder cambiar y volver a la normalidad. Y el doctor Sequera muchas veces dice hasta por suerte, ojalá que sigamos siendo solidarios, sigamos teniendo una conciencia de mantener la higiene, del distanciamiento físico, de la responsabilidad laboral, respetando los protocolos sanitarios, pero Paraguay puede ser un gran ejemplo, ¿verdad? Presidente, justamente sobre lo que viene después, y esto le pido para la gente que está en su casa viendo, usted sabe que hay 2/3 de la gente que son cuentapropistas, que hoy no tienen ingresos, que están en su casa, algunos con este subsidio que les llegó, que compran alimentos, hasta ahí llegamos, sabemos que tenemos un estado pobre en materia de cobertura pública, de décadas, no de ahora, pero para ese que está viendo ahí, después, ¿hay un plan de reactivación? Ustedes están trabajando en algo que le pueda decir a la gente, no te preocupes, cuando termina este drama que tenemos, esto va a haber para que la economía se mueva. No sé si no te preocupes, Luis, porque no voy a ser mentiroso, ¿verdad? Hay áreas seguramente que van a ser más afectadas y por más tiempo.
¿verdad? Acá hay seguramente sectores de la gastronomía, del turismo de compra de frontera, porque vamos a seguir cerrando nuestra frontera, no vamos a hacer todo este esfuerzo para que nos ingrese el virus de afuera. Hay muchos análisis que nos dicen que el virus es débil justamente en Paraguay porque no tiene un ingreso de nuevos virus o que estamos controlando. Entonces, yo no sé, hay sectores que van a tener que buscar una reingeniería, que van a tardar más necesariamente por la naturaleza de lo que genera aglomeración, ¿verdad?, en las actividades económicas. Yo no quiero decir que esto sea fácil, ¿verdad?, pero sí hay un plan de fortalecer la economía. Vos sabés, Luis, tiene su dinámica propia, ¿verdad? Y la economía se va a ir acomodando. Ahora nosotros tenemos que tener planes agresivos y estamos teniendo buenos ejemplos, ¿verdad? Nosotros tenemos récord de ejecución presupuestaria en el Ministerio de Obras Públicas en marzo, Luis, con la pandemia encima. Récord en la historia del Paraguay. Y ningún solo infectado por el virus en todas las obras públicas, ¿verdad? Presidente. Entonces demuestra que el paraguayo, si asume un compromiso, y eso es lo que yo quiero traspasar a las diversas áreas, o sea, depende, por eso yo quise hacer esa reflexión, depende mucho de nuestra concienciación, de lo que nosotros hagamos, que no nos relajemos y que podamos copiar los modelos exitosos que tenemos en nuestro país, con nuestra gente, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia y que funciona. Entonces yo apelo y tengo confianza en el paraguayo y la paraguaya. Yo quiero recuperar nuestra autoestima, que el paraguayo es diferente y puede hacer una diferencia cuando toma una decisión y cuando se compromete. Y yo así le veo hoy a nuestro pueblo. Y claro que hay planes de fortalecer todo nuestro sistema productivo, obviamente invertir en viviendas sociales, en todo lo que el gobierno pueda invertir para generar fuentes de trabajo y también en estrategias crediticias a largo plazo, también nuevas herramientas. Hay que entender que la banca tampoco tiene la previsibilidad de toda la economía. Espero que haga un esfuerzo, yo estoy hablando con ellos, permanentemente tratamos de construir herramientas desde el Banco Central del Paraguay, sí, dándole herramientas crediticias para el fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas, Presidente, garantía para el Fondo de Garantía, AFD. Estamos cubriendo todo lo que se pueda. Ahora, entendamos que este es un problema de todos, ¿verdad? Y tenemos que buscar soluciones creativas y soluciones diferentes y extraordinarias, porque es una situación extraordinaria. Presidente. La pandemia, Luis, Menchi y Santiago, va a generar mayor impacto en la economía que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aprovechando, presidente, el poco tiempo y que no siempre tenemos la posibilidad de hablar con usted, preguntarle así a quemarropa, ¿quién es el nuevo presidente de Petropar? Eso lo estamos viendo, seguramente mañana vamos a tener el candidato, estoy hablando. Tenemos que buscar a alguien que conozca y de lo que es porque hay mucha gente muy técnica, muy capacitada dentro, que tiene carrera en Petropar, y también necesitamos a alguien que pueda negociar. Ustedes saben que nosotros hicimos mucha inversión en la alcoholera de Troche, duplicamos la capacidad del año pasado en noviembre, todas las fincas se quedaron sin caña de azúcar, ¿verdad? Y entonces también tiene que ser alguien que tenga un buen negociador con todos los sectores cañicultores, con los sectores sociales. Estamos buscando un perfil. Y por eso lo convocó a Palacio de Gobierno. Yo creo que mañana ya vamos a tener. Por eso le convocó al Palacio de Gobierno al exministro Lichi. Así es, por eso lo convoqué a él. Es una persona que hizo un gran trabajo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, principalmente lideró procesos de diálogo con todos los sectores sociales, principalmente del sector rural, y lo hizo con mucho éxito. Hoy podemos decir la primera marcha que tuvimos nosotros en marzo, a pesar de la crisis económica que teníamos y la crisis en el campo que teníamos, fue la marcha más amigable de los últimos años, ¿verdad? Entonces demostró una gran tarea en los procesos de negociación con los sectores productivos, y también tiene una especialización que viene del rubro de las industrias. Puede ser, estamos conversando con él y vamos a conversar con otras personas también. Y fue un buen ministro de Agricultura. Y creo que salió muy bien del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Exacto, sí, justo eso mencionaba. Presidente, entre los escenarios que se estuvo especulando muchas veces sobre cómo se podía conseguir una reactivación, se habló mucho de la posibilidad de
que Itaipú, esto conversando con Brasil, asumiera una deuda en vez de que fuera el Estado, que fuera Itaipú el que asumiera una deuda, 5.000 millones, 10.000 millones de dólares, y que eso eventualmente fuera como royalty de cada uno de los estados, considerando que la deuda se termina de pagar en el 2022. ¿Hubo alguna conversación con el gobierno de Brasil al respecto, presidente? Sí, Luis. El ministro de Hacienda ha conversado con el ministro de Economía del Brasil, el ministro Guedes, y le hemos elevado la propuesta para analizar la posibilidad de que tanto Brasil como Paraguay puedan evaluar, reitero, evaluar los montos sobre la posibilidad de que la Itaipú pueda contribuir en este proceso a ambos países, teniendo en cuenta lo que decís, que si se mantiene la misma tarifa y se mantiene el servicio de pago de deuda, pagando 1.000 millones de dólares al año por lado, diríamos, en 5 años se puede cubrir una deuda de 5.000 millones de dólares para cada país. Eso es parte de una opción de la que tenemos, ¿verdad? Pero no está profundizada, es una propuesta que le hicimos para evaluar juntos con el ministro de Economía del Brasil. Todavía no tenemos ninguna respuesta. Yo quería volver un ratito nada más a esto que usted decía, presidente, de años, largos años de crecimiento importante, pero que lamentablemente no se tradujeron en servicios públicos de calidad, que hoy, bueno, con esta pandemia se desnudan como son, como tales, ¿no? Ver a tanta gente deambulando por un plato de comida, porque obviamente su fuente de trabajo es tan informal, es tan volátil que obviamente se acabó de un día para el otro y no pudo siquiera ir a vender los cocos que vendía para traer algo de alimento a su hogar. O sea, estamos oyendo historias que ya sabíamos, ya las conocíamos, pero ahora se muestran con toda su crudeza. Un servicio de salud que recién ahora se va a fortalecer por primera vez. Vemos a un ministro de salud en esa mesa técnica tan importante tomando decisiones, obviamente después de que usted las avale. Por otro lado, un sistema de educación también con serios problemas, porque hoy no podemos realmente terminar de arrancar con el año lectivo porque no hay capacitación de los docentes. En fin, tantos inconvenientes para poder decir que tenemos un país sin tantas inequidades, presidente. ¿Le duele esto cuando usted ve estas familias que están mendigando por un pedazo de pan o por una porción de una olla popular? Tenemos que revertir definitivamente esto, presidente. Definitivamente, Menchi, es una deuda moral, son deudas históricas. Tenemos que ver cómo hemos avanzado o no y las coyunturas que enfrentamos. Pero yo coincido contigo, Menchi, nosotros desde el inicio de nuestro mandato, lastimosamente nos tocó un año muy duro el primer año, pero nosotros... parte de nuestro plan de gobierno siempre fue fortalecer justamente estas deudas históricas que tenemos con nuestro sistema. Principalmente, sistema de salud, ustedes saben, nosotros podemos alcanzarle los datos, nosotros vamos a invertir, si podemos continuar nuestro proceso de inversión, mucho más que en toda la era democrática, en unidades de salud familiar, ya lo hemos hecho, estamos inaugurando y estuvimos inaugurando casi todos los meses nuevas unidades de salud familiar, que es la salud preventiva. Hemos hecho en 1 año y 8 meses, hemos duplicado más de los recursos humanos antes ya de la pandemia en todos nuestros recursos humanos de blanco, ahora de vuelta más, ¿verdad? Vamos a construir un hospital grande en Coronel Oviedo, un hospital, el Gran Hospital del Sur, un hospital en Caguazú. Estamos reformando todo nuestro, o sea, parte de nuestra estrategia de inversión era justamente medicina preventiva y medicina compleja, ¿verdad? O sea, terapia intensiva más prevención, ¿verdad? Y eso lo veníamos haciendo con mucha agresividad dentro de las limitaciones que teníamos en el presupuesto general de gasto de la nación y con fuerte apoyo de las binacionales. Esos números yo les puedo pasar, más la incorporación de nuevos recursos humanos en todo nuestro sistema de salud, que no se hizo nunca en toda la era democrática en un periodo tan corto. ¿Es insuficiente?
es insuficiente. Es a la velocidad que nos permite hacer los recursos que tenemos, pero estamos priorizando. También estamos priorizando un diálogo para llevar adelante un proceso de transformación educativa. Ustedes conocen, algunos pueden cuestionar o no el liderazgo del ministro o no, pero se está llevando adelante y vamos a tener un cronograma para fin de año, un cronograma espero que relativamente consensuado. Consensuado no significa uniformidad de criterio y que todos estén de acuerdo, pero un cronograma mínimo para llevar adelante la buena aplicación de un proceso de transformación educativa que queremos que sea parte de nuestro legado, o por lo menos queremos que sea el inicio de nuestra gestión, ¿verdad? Ahora, coincido contigo, hay muchas deudas históricas. Nosotros hemos podido reducir el desempleo, esos eran los números antes de iniciar esta pandemia. Y bueno, y es un deber de todos construir un país más equitativo y políticas públicas que permitan mayor inclusión de nuestras clases menos vulnerables. Y el gran impacto se va a dar en nuestro sistema de educación y en nuestro sistema de salud, en invertir en capital humano, que fue parte de mi campaña y es parte de mi propuesta en el presupuesto general de gasto de la Nación, y eso se hace visible en la propuesta de mi presupuesto general de gasto de la Nación. Lastimosamente, no tenemos los recursos que queremos tener para darle una velocidad diferente e incorporar a Paraguay, un Paraguay con una nueva estructura judicial, una renovación del Poder Judicial, que hemos elegido a los mejores puntuados para garantizar previsibilidad, seguridad jurídica, institucionalidad, para que Paraguay siga siendo un país atractivo a la inversión nacional primeramente y a la extranjera, que la gente pueda venir a producir, aprovechar los recursos humanos que hay en el Paraguay, el capital humano, los recursos naturales, nuestra electricidad para desarrollar nuestro país. Y estas condiciones y lo que está ocurriendo en la región va a fortalecer el modelo Paraguay, inclusive aún más para los próximos años, si podemos pasar con éxito este momento difícil que estamos pasando. Yo soy muy optimista. Bueno, nos estamos cerrando. Presidente, ¿sí o no? ¿Va a vetar la ley que permite que los municipios y las gobernaciones destinen el 40% de los royalties a gastos ordinarios? Nosotros habíamos presentado otro proyecto de ley, ¿verdad? Donde le reducíamos el 50%, creo. No recuerdo bien, ¿verdad? La utilización ahora. Creo que el debate se dio, rechazaron nuestra propuesta. Y creo que se incorpora para la contención de alimentos, ¿verdad? No conozco bien todavía, Luis, en qué forma y de qué manera se incorporaron creo que se me modificó en el Senado y después se volvió a modificar en diputados. No conozco bien la culminación del circuito parlamentario, Luis. Mañana lo vamos a evaluar. Correcto. Y te informo con mucho gusto. Bueno, presidente, le agradecemos mucho. Ojalá podamos mantener esta comunicación, es demasiado importante. Usted sabe que siempre vamos a ser muy críticos, pero por supuesto queremos que usted tenga buenos resultados, porque bueno, todos vamos a depender de que tengan buenos resultados en la administración. Cerramos con este compromiso suyo. Mañana da las órdenes que sean blanco sobre negro. Todo lo que se está gastando, dónde está lo que llegó, fotografía, imágenes. Es muy importante, presidente, que no haya la menor duda sobre cómo se está gastando la plata. Con mucho gusto, Luis. Mañana mi primera orden al ministro de Salud, que le voy a ver esta noche seguramente, y a todo el equipo de presidencia y de MITIC va a hacer eso. Y ya lo hice en varias oportunidades. Lastimosamente, bueno, a lo mejor todavía no es tan visible, pero yo inclusive pedí conformar un equipo especial donde haya una página donde ahí se pueda entrar y verificar cada centavo de los 1.600 millones de dólares, en dónde se va, qué se compró. Yo ya pedí todo eso, voy a verificar. Yo sé que la gente de contrataciones públicas estaba trabajando, la gente de Hacienda estaba trabajando, estamos todos sobrecargados. Perfecto. Vos sabés que en estos 40 días impactamos en 2.500.000 personas directos en programas sociales, entre Tecoponá, adultos mayores, el programa Pitimó, el programa Ñangarecó, ¿verdad? Se está haciendo un enorme esfuerzo realmente para contener este momento y quiero, dentro de todo, a lo mejor la falencia que pueden haber y que van a seguir haciendo, quiero felicitar al gran equipo que estuvo trabajando en todo este tiempo,
en algo que no nos esperábamos, el mundo no se esperó. Y reitero, creo que Paraguay está dando un ejemplo, y no solamente en su política de cuarentena, en su política de aislamiento, de salud pública, sino en todo, ¿verdad? En contención social y en construir herramientas rápidas, a pesar de la burocracia pública, para construir un itinerario que genere esperanza en el futuro. Gracias, presidente. Y si quiere verlo a Mazzoleni, llega en unos minutitos nada más, nos va a acompañar acá en el programa, así que le agradecemos su preferencia y su audiencia. Muy amable. Gracias, presidente. A la vuelta de la pausa hablamos con el doctor Julio Mazzoleni y otros